Atención, atención. Ahora comienza en radioteno.cl el contacto entretenido con José Quique Meléndez. ¿Qué está pasando en Teno? Las entrevistas, los invitados. Aquí llega José Quique Meléndez. Mira, ya hay 5 personas. Este es así de a poquito. ¿Este es el micrófono mío, cierto? Aquí hablamos. Ah, ya, vale. Vamos para acá. Espérate. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Saludos a Sandra Moraga Norambuena, Leonidas Canales, Romero, a toda la gente que se viene integrando a radioteno.cl. Lo que es ahí Alejandro Isabel es la gente que va entrando, porque ahora nos salen los nombres. Hay 9 personas hasta ahora. Buenas noches. Preséntate, sobrino, un gran y amigo radioteno.cl, así que bienvenido, Juan Carlos. Bueno, buenas noches a todos los que estén, Quédate ahí nomás, si que me estén hoy, que yo estoy acá, que en el estén puerto hoy que yo saca. conectados en Radio Teno. Ya, ¿de qué queremos hablar hoy día, Juan Carlos? De un poquito de historia, pues, José. Hablemos de historia. Un poquito de historia. ¿Se veía algún caso así en años atrás en Teno? ¿De qué moría la gente en Teno? Que la salud... Bueno, pero vamos por partes, José. Mira, lo primero es que gran parte de las enfermedades las trajeron los europeos a América, cuando llegaron los conquistadores y todo, y sí produjo grandes mortandades porque obviamente la población americana no tenía defensas suficientes para poder resistir esas enfermedades. Entonces hubieron grandes mortandades de las poblaciones indígenas. Ahora, hay que ser consciente de que gran parte de la historia ha sido difícil vivir, o sea, nunca ha sido fácil. Y mucho más antes, porque antes habían sistemas de salud precarios, habían pocos conocimientos sobre las enfermedades, los orígenes, y habían formas de medicinas tradicionales, había poco conocimiento. Y quiero decir que aquí en Chile, y por tanto en Teno también, cuando nosotros, por ejemplo, nos remontamos 100 años hacia atrás, hay que considerar que una persona hace 100 años, en promedio, vivía 30 años, no sabía leer ni escribir, no tenía propiedad, acceso a la higiene y a la salud casi nula. Entonces es más o menos obvio pensar que hubieron grandes pestes y grandes mortandades antes. O sea, ¿De qué moría la gente antes? Claro. Lo más común. Lo más común antes, cuando se producían este tipo de plagas o como lo que estamos viendo ahora, era en realidad la tos convulsiva, el tifus, la varicela, la difteria. Eran enfermedades comunes y en las cuales moría mucha gente. Con decirte que en Chile entre 1890 y 1895 murieron 24.000 personas por viruela, que fueron los años más duros, y después en la década del 20 murieron 14.000 personas en Chile por viruela. Bueno, y eso es lo que solía ocurrir aquí en Teno. Hay que pensar que Teno era un lugar rural y que no habían hospitales. Apenas habían a principios del siglo XX ya algo en Curicó, aunque ya existía la Junta Nacional de Vacunas. Las vacunas son bien antiguas. Uno piensa que es más o menos moderno, pero las vacunas son bien antiguas. Tienen más de 150 años en Chile que se aplican las vacunaciones masivas. Mira, que interesante. Sí. 150 años. Sí, y bueno, y eso reducía considerablemente las enfermedades. Claro que en esa época, hace 150 años, probablemente la gente era reacia a vacunarse. Yo no creo que haya sido algo fácil convencer a la gente en ese tiempo de vacunarse, porque eran unas sociedades tradicionales. Tradicionales por las hierbas y todo claro, eso. A la antigua. Ahora, en 1872, en Comalle hubo un brote de viruela más o menos fuerte. Fuerte. Se hizo cuarentena, se hicieron lazaretos, se cerraron las calles, se prohibieron las reuniones públicas, y en el plazo de un año se logró contener esa enfermedad. ¿Qué enfermedad había en Comalle en esos años? Fue un brote de viruela. Viruela. Que era lo más fuerte, que en ese tiempo no existía cura,
para la viruela y la gente moría por montones. Ahora, en Teno también ocurrió radioteno.cl. una peste de viruela en 1891. Fuerte, fuerte. Con decirle que los informes que existen de la época dicen que, por ejemplo, los habitantes que estaban en la sexta subdelegación, que te hablo como del camino de la carretera hacia el lado de los Lagartos para allá. Ya, para la montaña, claro, que la gente se ubique mejor. Claro, fue tan fuerte el brote que la gente moría en las calles, aparte que como la viruela es muy contagiosa, nadie quería enterrar los cuerpos, estaba la gente muerta en la vía pública. Esto fue aquí en Teno. Ya, ¿en qué año fue eso? En 1891. Ya, y la gente estaba muerta en las calles en esos años. Nadie quería enterrar porque nadie quería tocar los cuerpos por las enfermedades y con decirte que el subdelegado de esa época que estaba en ese momento allá se arrancó, se fue, no se hizo cargo de la situación. Y de acá de la séptima subdelegación, que era lo que ahora es Teno, un inquilino de la propiedad de Rosendo Peña cruzó a la sexta subdelegación a comprar unas gallinas, se contagió, volvió acá y contagió a sus familiares y el brote ya fue incontrolable. Acá en Teno. Acá en Teno. Y produjo muchas muertes. En Teno, como insisto, no había hospital. Ya. Eso más o menos, pues, José. Y bueno, con respecto al sistema de salud, poco a poco fue acá en Teno mejorándose y igual conforme se fue formando la comuna. Por eso cuando se formaron las cuadras, en la propiedad que está ahora el Banco Estado aquí en Teno, en la esquina ahí de la plaza, frente a la plaza, esa propiedad Juan de Dios Ortúzar la vendió a un señor que se llama José Agustín Pavés, y él en 1922 vendió esa propiedad a la municipalidad para que se formara ahí el hospital. El hospital viejo. El hospital viejo. Ahí que está llama el la hospital gente. viejo en Claro. toda la esquina. Entonces, hasta el año 22 no había hospital en Teno. Entonces, entenderás que era súper difícil controlar un brote de cualquier tipo de enfermedad. En 1896 hubo un brote de difteria también aquí en Teno, que también provocó muchas muertes, muchas muertes. Era una época precaria. ¿En qué año venimos a tener recién un hospital en Teno? De la información que tú tienes. Sí. Les cuento, buenas noches, antes que nada, chiquillo, es un historiador de la comuna de Teno. Su nombre es Juan Carlos Muñoz Castro. Yo le digo sobrino, que lo conozco muy niño y lo quiero mucho. Y está explicando todos los brotes y todo lo que ha pasado aquí en Teno para que la gente aprenda y no esté tan encerrada en sus casas que se siente sola hasta ahora. Sí, bueno, José, con respecto al hospital, el hospital se formó entre el año 22 y el año 29. Ya. Hasta antes de eso, cuando no había hospital, en Teno había un médico de ciudad. Había un médico que estaba en Teno, pero no había un hospital. Ya. Ese médico se llama Luis Alcántara Pavés. Ya, qué bueno. Que nació aquí en Teno, nació ahí en Piedra Blanca. Él era el médico de ciudad que tenía Teno. Y antes de eso, solo había un farmacéutico, un boticario que se decía. Antes de que hubiese doctor, hubo un boticario. Oye, pero si todas las abuelas, si tú lo has visto, creo que te veas. La botica. La botica. ¿Sí, no? Y Entonces, la claro. botica y droguería. Y droguería. Y yo no entiendo por qué habían tantos frascos, Juan Carlos. ¿Sí o no? Sí, porque frascos. Porque tenían los remedios preparados, pues no venían en pastillas ni en cápsulas. Ya, mira, está entrando mucha gente. Mira, que no puedo ver. Sí, bueno, les envío un saludo a todos. Qué bueno que se entretengan un rato. Sí, ¿Y por qué manejar tantos frascos y ese era algo todo hecho en la botica? Claro, el farmacéutico compraba los insumos, seguramente le llegaban de Santiago, en ferrocarril, porque en ese tiempo ya estaba... Oye, yo vi, te lo prometo, yo tengo 50 años. De lo que me acuerdo de niño, en la farmacia de don Daniel Vargas, la más antigua, la botica, acá al frente donde Panchulo, yo vi que llegaban en saco, llegaban cosas y los metían en cajones y arreglaban frascos o algo por ahí. Pero mucho antes que la farmacia del señor Daniel Vargas, hubo un farmacéutico que antes, un boticario que se llamaba Jorge Lecaros, cuando solamente existían, cuando Teno era una calle, una polvadera nueva. Calle Tierra, yo tengo una foto en el año 1921 y ya estaba el ferrocarril del Estado, fue tomada allá de la estación, hacia acá, y salen afuera radical, porque es más viejo que esta casa, no te lo voy a mentir. Salen unas cuestiones como de madera y caballos ahí en la vereda. Sí, bueno, antes solamente había ese farmacéutico y era el que, siendo farmacéutico, el que atendía. Con decirte, José, que mi abuela contaba que su papá... Contaba que su papá había sido una vez asaltado por unos tipos en un camino y lo habían apuñalado en el estómago y él fue donde el farmacéutico lo cosió a mano ahí
a la antigua, ¿no? Sin anestesia, sin nada. O sea, ¿Quién era, sabe qué daño hay adentro? claro, entonces un pencazo de aguardiente nomás y lo coció. Lo Mi coció a papá mano. sacaba muelas con alicate. Claro. Pero eso te lo digo todo. Y ese era el sistema de salud que había antes y era súper precario. Ahora, con lo que está pasando ahora, igual hay cierta alarma porque hay incertidumbre con lo que está pasando con el coronavirus. Pero lo que tenemos que tener claro es que esto ha pasado siempre. Aquí no se viene el mundo abajo por esto. O sea, como les digo, en 1900 la gente por viruela se morían miles de personas. Sí, para que la gente sepa y... todos los días y habían fosas comunes y todo el tema. Es algo que la humanidad ha vivido desde que existe. Y esto va a seguir ocurriendo en el tiempo. O sea, no... Sí, porque yo, mira, Juan Carlos, yo te digo con mucho respeto y yo respeto mucho a la gente. Me dio mucha risa que una señora le pasó a hallar el carro con una pierna. ¡Uy, me infectaste! Me gritaban en el supermercado. La gente como que... Hay que tener siempre resguardo, siempre. Claro, eso. Pero claro. no tanto ponerle ya... No, lo que hace es que hay que llamar claramente al resguardo. O sea, la gente tiene que tomar todas las medidas que sean posibles. La responsabilidad de las personas. Hacer cuarentena, quedarse en la casa. Sí, porque yo, recién, Juan Carlos, disculpa que te interrumpa un poquito, yo tengo una prima que trabaja en las ferias de Santiago, le contamos que llevamos 20 días cerrados y hoy día vendimos todo almuerzo del sistema de libre. Y tú sabes que uno no gana si no vende. Claro. Entonces, me decía mi prima que trabaja en las ferias ya, uy, hemos vendido más que nunca. Dice que Santiago anda la gente, pero como nunca antes visto, comprando. Claro. Sí, pues ahí hay un problema. Hagámonos un llamado a la gente, Juan Carlos, que hay que ser responsable. Claro, hay que ser responsable porque en realidad lo que se busca con esto es que no se enferme tanta gente al mismo tiempo. Ese es el problema porque los sistemas de salud no dan abasto. Radioteno.cl. Entonces, lo que la gente tiene que tener tranquilidad Radioteno.cl. es de que la historia nos enseña que esto ha pasado muchas veces y la humanidad ha seguido, no se ha terminado la humanidad por esto, pero tratemos de evitar igual. Pues. ¿Para qué agrandar más un problema? O sea, si ya sabemos que es un problema que más o menos grave, tratar de tomar todas las medidas que se sugieren en la televisión, que sugieren el Ministerio de Salud. Pero en parte es responsabilidad del ser humano. Yo te cuento, hijo, yo ayer fui a entregar comida por ahí en cierta parte, no vamos a dar el nombre, que yo los quiero mucho, y me pararon unos muchachos, me invitaron a una casa, no sé si usted sabe, ya no estoy bebiendo ni fumando, y habían unos 25 compadres comiendo asado y celebrando, entonces ahí parte la responsabilidad de nosotros. Claro, ese es un gran problema, que la gente no hace caso. Pero como les insisto, igual antes la gente de un resfriado común moría. O sea, hoy día tenemos una infinidad de medios para poder combatir el virus. No hay una cura, no hay una vacuna en este momento para poder sanar, pero antes era infinitamente más complicado vivir y enfermarse y mejorarse. Hace 100 años atrás era mucho más complicado. ¿Hasta qué edad vivía las personas antiguamente? ¿Cuál es la edad máxima que me haces tú? Sí, lo que pasa es que antes había una mortalidad infantil muy grande. O sea, de cada 10 niños creo que morían 8 aquí en Chile. Y llegar a los 30 años ya era mucho. O sea, una persona que llega a los 30 años ya está en el ocaso de su vida. No, o sea, porque no solamente era mala la salud, sino que la gente antes trabajaba 12 horas diarias, había un desgaste físico. Y de lunes a domingo. Claro. Claro. La gente, la mayoría a los 20 y tantos años probablemente ya le faltaban dientes, o sea, era algo normal en esa época. Llegar a los 60 años era ser viejo. O sea, los viejos llegaban a los 60 años, pero a los 30 años la mayoría de la gente ya a esa edad estaba en el ocaso de su vida. Por eso la gente se casaba joven, tenía harto hijos, se ponía a trabajar luego porque la vida era mucho más rápida que ahora, o sea era más corta. Tenemos más comodidad ahora como ser humano. Exactamente. Ahora, por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué el cementerio de Teno está tan lejos? Ya. Es una buena pregunta porque en realidad... Qué bueno que tocaste el tema. Sí. Porque como existían estas pestes de viruela, y la viruela era contagiosa, muy contagiosa, o sea, la gente que moría de viruela la enterraban con todo, con la ropa, con el reloj, con todo. Nadie se atraía a claro. los mortillos tampoco. Entonces por eso el cementerio se hizo lejos, porque para que esos focos de infección estuvieran lejos de la gente. Por eso el cementerio de Teno está tan lejos. Ya. Ahí hay una respuesta, chiquillos, para que ustedes aprendan de parte de Juan Carlos, de por qué el cementerio de Teno todo el tiempo, toda la gente, ¿por qué lo hicieron como a 6 kilómetros? Claro, porque en ese tiempo estaban preocupados de las pestes. Porque el cementerio de Teno se inauguró en 1907. El padre Hipólito Pavés y Pavés fue el que inauguró el cementerio de Teno. En 1907, y era la plena época de las pestes de viruela, de difteria. Oye, me siento
muy orgulloso de que nos esté explicando, porque todo el mundo dice, pero ¿cómo van a hacer ese cementerio tan lejos? Mira, ahí está la respuesta. Claro, entonces los cadáveres que estaban infectados quedaban lejos, porque ahora también se acostumbraba mucho en esa época que cuando moría alguien de viruela, hacían un hoyo en el mismo y lo enterraban ahí mismo. En cualquier parte. En cualquier parte. De hecho, se contaba una anécdota que allá en Biluco habían enterrado a una persona que había muerto de viruela. No le habían podido hacer funeral, no le habían podido hacer nada, y habían plantado después un árbol encima de la tumba. Ya. Entonces la gente decía que en el árbol se veía una lucecita que se movía de todos lados, y la gente decía es el alma de fulanito que está ahí enterrado, no tuvo misa y está ahí reclamando su reclamando. misa. Entonces, bueno, eso es parte del folclore. Pero en el aspecto histórico eso es lo que nosotros podíamos ver hace 100 años atrás aquí en Teno. O sea, grandes pestes de 1, 2, 3 años, de las cuales moría mucha gente. Y la vida igual siguió. O sea, y tenemos que hacerlo con responsabilidad, para que la gente aprenda a lavarse las manos 40 segundos mínimo. Los niños pueden entretenerse en sus casas. Hazle un llamado a los niños, te lo pido de todo corazón, Juan Carlos, porque yo miro en mis sobrinos y muchos más niños que están 10, 12 horas jugando juegos de balazo y cosas así. Sí. ¿Qué llamado le harías tú a los niños? Bueno, José, que un gran problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad contemporánea es que somos una sociedad que se aburre fácil. Sí, claro que sí. Y es curioso porque nunca antes en la historia tuvimos tantos medios para buscar entretención. O sea, en un celular, con conexión a internet, prácticamente claro, uno puede ver todo, conocer todo, leer, buscar los libros que quiera, ver las películas que quiera. Pero aún así somos una sociedad que se aburre porque nos hemos acostumbrado a una inmediatez, a una rapidez, entonces... Ya no como ya. Claro, y una comodidad, entonces la gente... ¿No te has dado cuenta que se corta la luz y la gente para que aterroriza? Aterroriza. Entonces yo le digo, para que la gente se concientice, piense en una persona de aquí de Teno que vivió hace 100 años atrás, en plena época de un brote de viruela, y tenía que quedarse en su casa sin poder salir, en una época en que no había luz eléctrica, no habían dispositivos para jugar, no había nada, no habían televisores, no existía la radio. Los niños los juguetes se los hacían hasta con palo, era un juguete, claro, para ellos. Entonces la gente lo que cultivaba en ese tiempo, en esos momentos, era la conversación, que es algo muy sano, y yo invito a la gente que ahora que está en sus casas, que en vez de estar tanto tiempo metido en los celulares, claro, y en los computadores, aproveche de este espacio de conversar y aprovechar de encontrarse con la familia, porque uno habitualmente ve la talla de que ahora se están separando las parejas, los hijos tienen a todo, como si volver a estar en familia. Pero yo observaba a mi familia, te digo como un caso textual, y yo lo observaba, habían 5 en una mesa, y lo observaba, yo pensaba, porque yo realmente yo me canso de esto, pero me gustó ser comunicador social, y habían 5, 2 sobrinos chicos y 3 grandes comiendo ahí, y cada uno con su celular mirando, nadie hablaba en la mesa, pues entonces, claro, es algo muy raro lo que conlleva la tecnología. Sí, bueno, entonces el llamado es que la gente tenga paciencia, que hay infinitas formas de entretenerse y de buscar ocupación en este tiempo. Libros en internet y todo. ¿Qué libro le puedes aconsejar tú? Bueno, yo siempre recomiendo una página que se llama memoriaschilena.cl. Mira que hay gente, ¿ves? Mira. Donde ahí se pueden descargar muchos libros que... Mira que hay gente, Juan Carlos, sí, te estoy mostrando para que aprendáis. Mira, sigo, ¿viste? Sí, le envío un saludo a todos, me alegro mucho que estén escuchando. Te está viendo desde Puerto Montt, saludo Mauricio Enrique Mora. Te cuento, Mauricio, tú conoces a la mamá de Juan Carlos, es la Tita Castro. Un gran saludo, mi amigo, mucha fuerza desde radioteno.cl, porque él tiene restaurantes y tiene cosas de comida rápida. Ahí está. Con todo parado en Puerto Montt, dice que hay 40 infectados en Puerto Montt. Sí, pues Puerto Montt. Así que mucha fuerza y salud. Él conoce a tu madre, así que ya, por eso. Un saludo. Le envío un saludo. Mira, fuerza Puerto Montt. Fuerza Puerto Montt, compadre. Fuerza Oye, Puerto Montt. Mauricio Garrido Enrique, te va a gustar lo que vamos a hacer ahora. Te pido, por favor, cuéntale cómo se inició Teno, porque él es de Piedra Blanca y él se fue de aquí de Teno. Estábamos hace un rato conversando. Ya. ¿Cómo se inició Teno? Bueno, Mauricio, te cuento que Teno era un lugar rural, compuesto de muchos fundos, o sea, originalmente fueron grandes estancias de terreno, pero la gente fue vendiendo y se fue quedando con poquito de cada menos. Y la población originalmente de Teno estaba concentrada justamente en Piedra Blanca. Ya. O sea, las antiguas familias de Teno, que uno las puede rastrear hasta el año 1600, son las que están en Piedra Blanca y en Comalle, son las zonas, o sea, la orilla del río.
toda la orilla del río Teno era la población donde estaba la gente porque las tierras eran mejores para la agricultura. En ese tiempo Piedra Blanca no se llamaba Piedra Blanca, se llamaba La Palma de Teno. La Palma de Teno, ahí tienes Mauricio Carrillo, está con toda tu familia mirándote de Puerto Montt. Después más abajo venían los Boldos, Ya. que ya llegaban a dar a las Arboledas, después la hacienda de Teno y Comay, eso era donde estaba la gente concentrada. Y hacia el norte venía el Peladero de los Cerrillos de Teno. Ya. Famoso lugar de asaltantes, bandidos y cuatreros que era infinitamente peligroso atravesar, entonces la gente tenía mucho miedo de... Así es, tú me contabas hace un tiempo que me gusta aprender de la historia de Teno, gracias a ti que estoy aprendiendo, que si un rico quería pasar por Teno, dejaba su testamento hecho. Claro, dejaba el testamento escrito antes porque Teno tenía fama en todo Chile, claro, de que era lugar de bandidos más o menos feroces. Y Manuel Rodríguez creo que anduvo por aquí también. Sí, Manuel Rodríguez logró llegar acá y convencer a algunos bandidos para que se unieran a la causa de la independencia, entre eso a José Miguel Neira, a Paulino Sala, el Cenizo que llamaban. Pero después de la independencia siguieron habiendo bandidos, pero hartos, pues, José, no pocos, eran hartos. Oye, siempre, te decía siempre como anécdota, que escuchaba a los abuelos, yo era niño, y abuelos que están fallecidos, que llegaban a tomar aquí, no se pasaba ni de día ni de noche. Yo pensé que era algo, no sé, que eran mentiras, porque mi papá me contaba que habían bandoleros. Claro, pero hay que distinguir al bandolero de los otros delitos, porque hay muchos delitos en la época rurales, pero el bandolero, lo que caracteriza al bandolero es que es una banda, o sea, un grupo de compadres a caballo con un jefe. Esos son los bandoleros. Ya. Y que están más o menos organizados y que en los caminos asaltan. Ahora uno tiene la imagen de Robin Hood que le roba a los ricos para repartir a los pobres. Pero no era así. En realidad, más bien los bandidos eran malos, sanguinarios, a veces un poco psicópatas porque no discriminaban ricos ni pobres, sino que en realidad lo que les importaba era asaltar, violar, matar y lo que... Tú me decís que atacan hasta con chuzos. Sí, eso es curioso porque uno también tiene que entender que aquí en Chile el uso de armas de fuego es súper tardío. La gente en Chile no tenía armas de fuego porque Chile era un país pobre en primer lugar. Entonces tener un arma era un lujo. Entonces hasta el 1890, hasta la guerra del Pacífico, la guerra civil del 91, la gente no usaba armas de fuego. Entonces uno no se imagina como en el lejano oeste que andaban disparando. No era así. Los bandidos generalmente andaban a caballo con lo que se llamaba un yatagán, que era un cuchillón más o menos largo, un machete, o con un chuzo, que era un pedazo de fierro. Esas eran las armas que usaban los bandidos para asaltar. No es tanto así como el Far West que uno se imagina a caballo disparando, porque no habían armas de fuego en Chile. Y tú me decías que también que si se pillaba un bandido se le cortaba la cabeza. Claro. Ese era el sistema antiguo que después Chile... Era el sistema español que después Chile lo siguió ocupando hasta casi todo en la época del 1800, que tomaban un bandido, lo desnudaban, lo ahorcaban, después de haberlo ahorcado lo descuartizaban. Era bien brutal la época. Sí, me contabas. Después, no sé, los brazos, las piernas las echaban a freír para que no se pudrieran tan rápido, las freían y después de que estaban fritas las clavaban en un poste en el camino, por ejemplo, aquí en la entrada de Teno. En la cuesta. En la cuesta una jaula con la cabeza. Allá en Curicó la pierna, a veces con un cartel que decía este murió por ladrón, este murió por bandido. Entonces lo que buscaban con eso era escarmentar a los otros bandidos para que no lo hicieran, que iban a terminar así. Pero lo cierto es que las autoridades en esa época no habían policías, no habían no había organizaciones militares más o menos. No existían los carabineros, nada. Claro, entonces era difícil controlar eso. Era difícil. Por eso la gente de Teno, la gente que vivía en Piedra Blanca, que vivía en estas partes, siempre vivía muy atemorizada. Por eso decían a las 7 de la tarde las trancadas con aldabas de fierro, abarrotados las ventanas, porque era el temor de los bandidos. Porque los bandidos, por eso las casonas tienen fierro, me llamaba la atención, como barrote. Barrote para evitar eso. Porque los bandidos no solamente eran de robar, sino que también de matar y de violar. Y José, ante era una sociedad mucho más conservadora, la violación de una mujer era una deshonra para la familia, así, pero por siglos, o sea, no era un tema así. Supongo que no la metían en la casa. Pues, claro, después no la podían casar, entonces era una tragedia, o sea, que un bandido entrara a tu casa, si es que te quedabas vivo, era una tragedia después, era la ruina. Claro, más calla toda una familia con una violación. Claro, y con el asesinato a veces del padre, a veces quedaban grupos de mujeres. Por ejemplo, mataban al padre, quedaban las mujeres solas, y aparte con la deshonra de haber sido violadas por un bandido, entonces esa era gente que terminaba generalmente muy pobre.
Era una situación, era espantoso el tema de los bandidos. Tú me decís que Teno no existía el asentamiento Piedra Blanca. Claro, Teno no era un pueblo y no era una ciudad tampoco, o sea, no habían cuadras, no habían calles, Teno nunca fue eso. Hasta que no se hizo el ferrocarril, que esto fue en 1866, como que Teno agarró un poquito de importancia. Claro, en el año 1866 está primero que la comuna de Teno, ¿eh? Sí. Que es muy importante que ustedes lo sepan, chiquillos. 1800, mira la cantidad de gente va a creer que es importante lo que estás hablando. Y en 1891 se forma la comuna de Teno, por un decreto del presidente Jorge Mon. Pero era un papel nomás, porque hay un papel apareció Teno al tiro. Claro, no existía porque era un peladero. Era un peladero, entonces poco a poco se fueron organizando la comuna, y en ese tiempo hay... radioteno.cl. En primer lugar, Teno se forma porque don Juan de Dios Ortúzar da unas tierras. Ya da una tierra para hacer la iglesia, la municipalidad y la plaza. Nada más. Y lo demás fue todo vendido por él. Y el cementerio, el resto él loteó y vendió. Así que igual ganó... Fue un negocio. Fue un negocio más que nada, ganó su platita con eso, pero mal que mal dio las tierras, y Teno existe porque él las dio. Sí, porque es importante. Es como un doble filo. Es un doble filo. Ganó a la vez, supo hacer su negocio. Y él era de Santiago, también hay que decirlo. No, y ocupó el ferrocarril como anclaje para crear una comuna. Exactamente. Que fue muy inteligente de su parte. Sí. Se la hizo de oro, como se dice. Sí. Y él era de Santiago, aparte, él tenía fundos acá, pero él era un ciudadano de Santiago, no era de acá. Pero mientras todo esto pasaba, los vecinos de Teno organizaron la comuna igual. Y de ese tiempo hay que recordar a gente que nadie recuerda, no hay calles que los recuerden, pero son la gente que formó Teno. Don Jerónimo Iturriaga, don Rosendo Peña, don Blas Alcérreca, don Enrique Fernández, doña Aurora Urrutia, la primera profesora, muy importante. Ya. De la escuela de Teno, la primera profesora. Sí, en ese tiempo cuando habían alumnos de 5 hasta 20 años en una sala de clases, todo en una pura sala, aprendiendo a leer nomás. Ya, y oye, y hace muy poco, por eso, disculpa, uno va aprendiendo, me gusta mucho invitarte a la radio, porque yo escuché muchos años atrás que había una escuela que se llama Aurora Urrutia, o estoy equivocado. Sí, lo que pasa es que la escuela de 56 fue nombrada en su memoria, en el año 60 y algo, no me recuerdo bien. Ya. radioteno.cl. El hijo de la profesora Aurora Urrutia, que fue don César Godoy Urrutia, un gran escritor y un gran político de la época, un gran orador de discurso, él era del Partido Comunista. Entonces, igual como una especie de represalia contra él, se terminó removiendo el nombre de la escuela de su madre. Pero yo hago un llamado aquí a que si hay alguien que tiene que tener una estatua aquí en Teno, un monumento que la recuerde, es la profesora Aurora Urrutia. Porque fue una profesora en el siglo XIX, en una época así como no había hospitales, no había nada. Sí, bueno. Ser profesora en ese tiempo radioteno.cl. era ser consejero, porque el profesor sabía leer, sabía escribir, conocía las leyes, entonces al final el profesor terminaba haciendo de todo. Y la profesora Aurora Urrutia fue muy importante. Era consejero familiar, cuando Claro. había problemas de alcoholismo en esos años. Exactamente. Sí o no, había muchos problemas. Sí. Yo me acuerdo que en esos años había mucho alcoholismo, habían mucha violencia. Sí. Entonces, tienes razón. Le hacemos un llamado a nuestras autoridades que lo piensen cuando quieran hacer un reconocimiento a la profesora Aurora Urrutia. Sí. ¿Sí o no? Porque ella de partida era una mujer que en ese tiempo que ella haya ido a la escuela normal, ya haya tenido un título de profesora, ya es notable, porque las mujeres no estudiaban. Ya. Entonces ya tiene un mérito por eso, o sea, es una pionera. Sí, pues las mujeres las tenían en esos años como la dueña de casa, ¿no? Nada. Punto No podía cl. aspirar a más. Segundo, fue la primera profesora. Y en un tiempo en que te digo, José, que no había libro, no habían las escuelas, con suerte tenían techo, o sea, ella hacía clases con un piso de tierra a los primeros alumnos de esa época, o sea, es una persona que hay que recordar y hay que dignificar esa figura. Que bueno, es muy importante para que sepan, señoras autoridades que están en sintonía de radioteno.cl. Siempre estamos con gente con nuestro señor intendente, don Pablo Milata Urleme, que le tengo mucho cariño, le mando un gran saludo a don René Vidarte, también de don Teno Sandwich. Ahora te están viendo Matías Roja, periodista destacado, que te está viendo. Un saludo, Matías. Sí. Y es muy importante lo que dices tú, hacerle un reconocimiento a la primera mujer que creó la escuela aquí en Teno. Claro. Aurora Urrutia. Así que es muy importante, chiquillos, que sepamos eso. radioteno.cl. ¿Qué me dices tú
que costaba tanto, que yo te considero mucho, Juan Carlos, y es muy importante decirlo, que era una consejera familiar prácticamente, Sí. resolvía los problemas de la familia, el alcoholismo, y había muchas cosas. Claro. Entonces, José, yo no sé si la escuela de 56 todavía lleva su nombre, pero de no ser así, No, ya, que yo sepa, no. ya, entonces yo creo que una reivindicación a su persona, porque que su hijo haya pertenecido al Partido Comunista y que lo hayan perseguido. Claro, no es importante la política, es importante Claro. lo que la persona hizo. Y también ella vivió en otra época, es un ataque en contra del hijo cuando fue la madre, Claro. son cosas distintas. Si la escuela no tiene su nombre, yo hago un llamado a la autoridad a que la escuela de 56 vuelva a llamarse Escuela Aurora Urrutia Díaz, que ese era su nombre. Sería un lindo homenaje. Oye, Juan Sí. Carlos tiene muchas razones. Le hacemos un llamado a toda la gente. Mira, hay mucha gente muy preocupada de lo que estás haciendo. ¿Cómo se inicia la comuna de Teno, el comercio, todo eso? Sí. Bueno, José, entonces, como te contaba, se armaron las cuadras para este lado de Comaya hacia el norte de la avenida Comaya. Ya. Y la avenida, siempre el comercio se acerca a la plaza. Vamos a ir aquí. Háblanos. Pero como la avenida Comaya era un poco más, era más antigua que el pueblo, el comercio se instaló ahí. Y ya con el ferrocarril, con la fundación de la comuna, Teno fue, como se dice, tirando para arriba. Y en la calle principal se instala el comercio. En la época en que se instala tu abuelo, José. Sí, Emilio Meléndez Flores, la Claro. primera tienda más grande de la región del Maule. Claro. Venían de Curicó, de Romeral a comprar aquí a Teno. Sí, pues entonces estaba la familia Meléndez con su negocio. En ese tiempo también llegaron varios inmigrantes palestinos, ya que está el intendente Milad escuchando. Sí. Varios inmigrantes Don palestinos. Pedro Simón y las tres Claro, B. Lo claro. bueno, bonito. Claro, don Pedro Sí. Simón era judío. Sí. Los Yamales, También que instalaron comercio. Bueno, los Dacaré, también. el Club Radical, todo eso. Todo sí. eso, la farmacia de don Daniel La botica de don Vargas, Daniel Vargas. fueron poco a poco haciendo de Teno un lugar pujante. Claro. Pujante. Oye, increíble, disculpa Juan Carlos que te diga que mi abuelo trajo las primeras radios a tubo y televisor en blanco y negro para que se lo diga a la gente. Sí. En el año 1940 viajaba gente de otras partes de Chile y de las regiones a comprar aquí a Casa Meléndez. Así era. Era una pulpería. Sí, po, se vendía de todo. Así que. Pero sí, entonces así se fue formando Teno como una comuna, con autoridades propias, con un comercio propio y con una estación de ferrocarriles, que era importante. Ahora Teno, yo pienso que estamos estancados como comuna. ¿Por qué piensas tú que estamos estancados como comuna? Porque más parece una comuna de paso nomás, pues ya no hay estación, no hay comercio, la agroindustria que hay acá en nuestra comuna es una agroindustria que da poco trabajo, contamina, no hay un peso real en el bienestar de nosotros, que creo que se diferencia del comercio activo que había antes y que la gente podía vender y comerciar acá en el centro. Ahora no, ahora es una calle nomás. Es una calle y le da todo, gira Claro. todo en torno a las empresas. Y las empresas realmente están contaminando y haciendo mucho daño a Teno. ¿Qué te parece eso? Claro, porque Habla nomás. sabemos que son empresas que producen Habla nomás. grandes riquezas y de esas riquezas no sabemos cuánto es lo que queda en Teno. Y pareciera ser que poco. Poco que Sí. poco porque yo te digo, conversa nomás Juan Carlos, te digo que hay personas, por ejemplo, viste ahí hay un gallo que dice, tú sales con pistola y colocando estupideces para arruinar la conversación que tenemos en Radio Teno. ¿Te diste cuenta, no? No, caché que Sí, dice. sí. Usted amenaza a la gente con armas de fuego en la calle. Viste, gente que toma otros nombres y eso quieren dejar mal a Radio Teno. Siempre te lo he dicho a ti, viste que Ya. nos falta, por eso está bloqueando al tipo, porque va a seguir colocando estupideces. Manda correo a radios grandes de Curicó para que a mí me amenacen con demandas civiles. Tú me conoces que soy muy honesto, una buena persona. Por eso está bloqueando a ese tipo que él toma Ignacio Iriarto Real. ¿Viste? Es un nombre que él toma, o toma mi nombre y manda amenaza a otras radios y después las radios que lo que hacen te ofertan demanda tipo Claro. con tu nombre, ¿cachai? Pero no hay pruebas para eso. Entonces, Claro. disculpa que alguien Sí, me sí. interrumpió un poquito, por eso está. Saludos a Gladys Donoso, toda la gente que está en sintonía. Dime lo que está diciendo José Juan Carlos, perdón. Bueno, estábamos hablando de cómo se formó la comuna de Teno y cómo fue creciendo económicamente. Oye, yo tengo una foto, después te las voy a mostrar si Ya. queréis sacar las copias, no sé. Ujú. Donde sale metido Nano, una Isimoto, donde había tienda de gaki. Sí, sí, Oye,
tan viejos los helados Bresler, porque había una máquina de helados Bresler en el almacén aquí. Sí, son... Oye, no son sabía antiguos. yo que era tan antiguo los helados Bresler. Sí, pero... Y eran novedosos porque antes no había sistema de refrigeración, entonces los helados se hacían con nieve de la cordillera, se traía nieve. No tenía idea, Se mira. traía hielo y se hacían en helados, se les ponía canela o algo así, pero eran lujos, pues eran curiosidades. Pues. Sí, pues los helados son atractivos cuando aparece el sistema de refrigeración por los años 40, Es 30. por mí, no sé, yo siempre quise vivir en los años 60. Te voy a hacer una consulta. Siempre existió la delincuencia, pero había tanta como ahora. Sí. Eso Ya, José. ¿viste? Eso me Sí. quería saber. Yo pensé que no había tanta delincuencia como en esos años. No, José, probablemente la sociedad antes era mucho más violenta que ahora. Lo que pasa es que Teno, como era un pueblo chico, no tiene el recuerdo, o los más grandes, de que era un pueblo tranquilo, porque era así. Pero también es cierto que nosotros hoy día, por los medios de comunicación, estamos permanentemente recibiendo noticias de asaltos, de robo en otras partes de Chile, entonces uno tiende a generalizar o a sentir de que hay violencia permanente. Pero en realidad hace 100 años atrás la gente no se informaba de lo que pasaba en Puerto Montt, de lo que pasaba en Los Vilos, en La Serena. Radioteno.cl. Entonces, tenía la percepción de que era menos violento, pero en realidad la sociedad era menos violento. Antes había menos jueces, menos policías, no había... Siempre ha existido la delincuencia, que Sí. es muy bueno tocar ese asunto. Que Y me por eso está cuando diciendo. hablábamos de los bandoleros, acá en Teno era de temer. ¿Y qué llamado le haces tú a la gente de la comuna de Teno y a toda la gente que nos está viendo hasta ahora? Porque hay mucha la gente que nos está viendo. Bueno, en primer lugar a la gente... Mira, nos está viendo Víctor Manuel de Prensa Curicó también, así que es muy importante. Ajá. Hacerle un llamado a la gente, ¿no? Mira, en primer lugar, para que puedan ocupar su tiempo en esta época de coronavirus, los invito a buscar en Facebook una página que se llama Antigüedades Curicanas, en la que estamos publicando siempre contenido sobre la historia de la región y de la provincia de Curicó. ¿Ya? Siempre estamos permanentemente subiendo, así que si la gente quiere entretenerse un poco sobre historia de Curicó, de Teno y de las comunas, ahí se está subiendo contenido y fotos, todo muy no fotos al lote, así como subir fotos, sino que fotos con un texto, un contenido que dice esta foto muestra esto, porque hay una explicación. Y me gustaría que le dijera a la gente que mi abuelo también creó Cuerpo de Bomberos de Teno cuando se quemó Sí. la casa Meléndez. Claro, cuando se inició el incendio aquí en la esquina de Ortúzar con Esmeralda. Ya, ¿ves? Se inició ahí el fuego en la casa del señor Navarro, luego se extendió al teatro, a la casa de don Pedro Simón también. Fue un incendio menos grande. ¿En qué año fue eso? Fue el año 40, Ya, 1940. y mi abuelo puso el primer ladrillo que la casa Meléndez se quemó 3 veces. Claro, pero en ese tiempo Teno no tenía cuerpo bombero. Ese fue el drama de ese incendio. Porque Sí, pues por eso fue creado. fue por- grande porque no había cuerpo de bombero. Antiguamente lo que se hacía es que en el fondo de don Antonio Mancilla, ya pasando la línea del tren, el primer fondo que queda Ya. ahí había una campana y esa campana la tocaban y los vecinos llegaban y veían qué podían hacer. Porque no había cuerpo de bombero. Entonces, cuando se hace ese gran incendio acá en Teno, las autoridades locales y los vecinos dijeron, oye, el colmo que seamos una comuna es el año 40 y todavía no tenemos Un cuerpo un bombero. cuerpo bombero. Y se funda el cuerpo bombero en ese tiempo. Mi abuelo fue alcalde también, no sé, no estoy seguro. No. Fue- No, alcalde no. no. Pero fue presidente de la Cámara de Comercio. Sí, era como una autoridad aquí en Teno. ¿Cuál ha sido regidor? Sí, regidor, eso. Regidor. Eso es lo que oye. ¿Qué Ya. significa? Él es concejal. regidor? Concejal, El ¿viste? regidor, sí. Mira, nosotros decimos muchas gracias por estar en la radio. Muy contento que esté Juan Carlos Muñoz Castro en radioteno.cl para que aprendamos de lo que es nuestra comuna. Te cuento que yo creé algo para ayudar a la gente de mi comuna a través de Radio Teno. Te pido un minutito para que lo escuches los números de emergencia y lo escuche toda la Durante la gente. emergencia Ahí está. sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, el llamado es a cuidarnos entre todos y evitar salir de sus casas a menos que sea estrictamente necesario. Es por esto que, como siempre, radioteno.cl quiere colaborar con toda la comunidad de la región del Maule. Junto al intendente Pablo Milana Busleme, les entregamos información y contactos que podrían resultarles útiles durante la emergencia. Si desea ser atendido y orientado por un médico del Hospital de Teno vía telefónica, comuníquese de 8:30 a 12:30 horas y de 14:15 a 17 horas a los siguientes números telefónicos: 800-500-725, 800-500-725 y al 7525-65510, 7525-65510.
Patrullaje preventivo de la Comuna de Teno. Trabajando en conjunto con radioteno.cl, les recuerda sus números telefónicos. 998-952485, 998-952485, 994-482231, 994-482231 y 944-082232. 944-082232. Plan cuadrante número 1 de Carabineros de Chile. Llame al 966-783265. 966-783265 o al 966-793767. 966-793767. Ambulancia SAMU 131. Bomberos 132. Carabineros 133. PDI 134. Finalmente, radioteno.cl, el intendente del Maule, Pablo Milada Busleme, y el Hospital de Teno les invitan a capitalizar sus salidas estrictamente necesarias y ayudarnos a ayudar, donando sangre. Diríjase al hospital de nuestra comuna e indique que desea donar para el banco de sangre COVID-19. Esta emergencia la superamos entre todos. Un mensaje de radioteno.cl. ¿Qué te parece lo que hicieron grandes locutores de Santiago para ayudar en esta emergencia? Sí. Con los números, y me prestaron su voz, lo grabaron en estudios digitales, así que le damos las gracias a Juan Antonio Pavés. Y lo más importante de todo esto, radioteno.cl, que este joven trabaja importante Radio Santiago, me dice, si mi papá iba a verte a tu casa. ¿Qué te parece eso? Sí. Con eso uno se siente orgulloso que él es parte de Teno ese niño, entonces. Sí. De la memoria colectiva de todos nosotros. Claro, ¿qué consejo le damos a la gente antes de irnos? Saludos a Guajardo, querido profesor, mi niño querido, a toda la gente, a Carlos Alberto Reyes. ¿Qué consejo le damos a la gente antes de irnos? Bueno, la enseñanza que vamos a sacar hoy día, revisando la historia, que es lo que hablamos, es Sí. que pestes, pandemias y enfermedades así en masa han habido siempre. Ya. Que el mundo no se va a venir abajo, la humanidad va a salir de esto como ha salido siempre, porque es radioteno.cl, natural y Colocar- normal que pase esto. Claro, pero colocando todo de nuestra Claro. parte, responsabilidad ante todo. Pero al mismo tiempo, claro, contribuyendo en todo lo que nos sea posible para que esto no avance con la rapidez que se piensa que puede avanzar para que no colapse el sistema de salud. Entonces, el llamado es que la gente no se impaciente, porque esto no es anormal, no sientan una histeria por lo que está pasando, porque es importante estar tranquilo y al mismo tiempo tomar todos los resguardos que sean posibles para evitar el contagio, contagiar a los demás y eso. Y lo segundo es que la gente en estas cuarentenas, la gente que está guardando cuarentena, que está en sus casas, que no puede salir, que piensen en un ciudadano de Teno de hace 100 años atrás, que no tenía internet, no tenía luz y que tenía que vivir las pandemias de forma mucho más Y con una vela. claro y de una forma mucho más complicada que nosotros, y aún así Teno sigue existiendo. El llamado es que la gente en su casa, hay maneras de entretenerse. radioteno.cl, Nunca fue tan fácil acceder a información, a videos, a películas, que en estos tiempos, entonces material para entretenernos y sentirnos no tan encerrados están. Y lo segundo es que la gente también aproveche esta oportunidad de Compartir en familia. compartir en familia. Y no tanto el chiste de que nos están separando las parejas, los hijos, Sí. ya no aguantan, sino que en realidad aprovechemos este tiempo de conversar. Es bueno, siempre es sano conversar. Y te doy las gracias por estar en la radio, y me parece importante decirle, chiquillos, a cada uno de ustedes, si tienen fotos antiguas, cartas antiguas, no las desechen. Juan Carlos, tráigamelas a la radio, ¿cierto, Sí. Juan Carlos? Yo las voy a recibir aquí, porque más adelante pretendemos hacer una exposición Ajá. grande de cartas antiguas, dinero antiguo, todo lo que tengan antiguo que ustedes estimen que no lo están ocupando o lo quieren desechar. Acuérdense de mi estimado estudiante de historia Y antropólogo. y antropólogo de la comuna de Teno, Juan Carlos Muñoz Castro, de la comuna de Teno, que nos sentimos muy orgullosos que esté en radioteno.cl, que se dé el tiempo para que la gente aprenda de su comuna. Así es. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Estamos esperando, chiquillos, que ustedes nos regalen sus fotos y todo eso. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Muchas gracias por la sintonía en radioteno.cl. Nos vamos, chao, Juan Carlos, despídete ahí. Chao. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por estar aquí. Y todo lo que tengan, chiquillos, tráiganlo a la radio
fotos antiguas, y él vamos a hacer una exposición. Me comprometo a eso. Me voy a poner en contacto con la gente de la Corporación Cultural y lo que dijiste de la profesora, que es muy importante. Aurora Urrutia Díaz, no me la voy a olvidar nada. Ya. Aurora Urrutia Díaz. Eso lo voy a pedir al señor intendente. Ya. ¿Ah? Buenas noches y estamos en contacto, querido amigo. Chao, hasta mañana.